Lo siento, pero hemos decidido buscar a otra candidata. El gerente del supermercado ni siquiera miró a Sara a los ojos mientras deslizaba la solicitud por el escritorio. Alguien con una formación más adecuada para nuestro ambiente familiar. Sara Martínez tomó el papel con manos que ya no temblaban. A los 29 años, había aprendido que la humillación era solo otro tipo de clima, inevitable, incómodo, pero siempre pasaba. Lo entiendo, respondió en voz baja, levantándose de la silla de plástico que 5 minutos antes parecía su última esperanza. Era el 12º no en 2 semanas. Siempre la misma secuencia. El interés inicial por su experiencia contable en el currículum, la entrevista que empezó bien, luego la pregunta sobre los 3 años de pausa en su historial laboral, la vacilación cuando mencionó problemas legales resueltos, el cambio de mirada, la repentina decisión de considerar a otras candidatas. La cafetería había sido particularmente brutal. Valoramos la honestidad, había dicho el gerente, un hipster, pero nuestro seguro no cubre a los empleados con antecedentes penales. La tienda minorista era peor. Habían llamado a seguridad para que la acompañaran a la salida después de verificar sus antecedentes a mitad de la entrevista. Cada rechazo minaba la frágil confianza que había reconstruido durante su último año en la correccional de mujeres de Riverside. Afuera del supermercado, Sara miró su teléfono. 3 mensajes perdidos de la trabajadora social, probablemente sobre la próxima audiencia de custodia. $6 en la cartera. 28 días hasta la fecha límite para demostrar que tenía un empleo estable, o perdería cualquier oportunidad de volver a ver a Emma. Emma, su hija de 4 años, que había crecido llamando a la abuela mamá porque Sara estaba ausente, que dibujaba familias de 3 personas y nunca incluía a la madre, que preguntaba cuándo se iría para siempre la señora que la visita a veces. La última visita supervisada había sido una tortura, Emma aceptando cortésmente un abrazo de Sara como si fuera una pariente lejana, y luego corriendo los brazos de su abuela en cuanto terminaba el tiempo de visita. Sara cerró los ojos, recordando el día en que todo se derrumbó. El diagnóstico de leucemia de Emma a los 18 meses, las facturas médicas que el seguro no cubría, el seguro de vida de David a punto de vencerse. La noche desesperada en que Sara accedió a las cuentas de los clientes de bufete, diciéndose a sí misma que era un préstamo, no un robo. Había planeado devolverlo una vez que Emma terminara el tratamiento. En cambio, Emma entró en remisión la misma semana en que la arrestaron por malversación de fondos. 3 años. 3 años viendo crecer a Emma con llamadas semanales cada vez más cortas. 3 años de su suegra envenenando a Emma en su contra, comentarios sutiles sobre mamá tomando malas decisiones, y porque no podemos contar con algunas personas. 3 años de Emma olvidando la voz de Sara, su rostro, la forma en que solía acurrucarse en su regazo para leerle cuentos antes de dormir. Disculpe, señorita. Una vocecita interrumpió sus pensamientos. Sara bajó la vista y vio a una niña pequeña, de unos 5 años, de pie sola cerca de los carritos de la compra. Su ropa estaba limpia pero desgastada, y apretaba un billete de $1 arrugado en su pequeño puño. Algo en sus ojos, demasiado viejos, demasiado atentos para una niña, hizo que a Sara se le encogiera el pecho. ¿Estás bien, cariño? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Sara, buscando con la mirada a su alrededor a una madre frenética. La niña ladeó la cabeza, observando el rostro de Sara con la intensidad que solo poseen los niños. ¿Estás triste? ¿Te pareces a mi mamá antes de ir al cielo? A Sara se le encogió el pecho. Se agachó a la altura de los ojos de la niña, reconociendo algo familiar en su postura cuidadosa, la forma en que Emma solía ponerse de pie cuando percibía la atención de los adultos. Es que estoy teniendo un día difícil. ¿Cómo te llamas? Lily. Se supone que debo comprar leche, pero no llego. Señaló hacia la entrada de la tienda. Mi tío está en el coche, pero dice que tengo edad suficiente para hacerlo yo misma. Un escalofrío se apoderó de Sara. Miró hacia el estacionamiento y vio un sedán destartalado con vidrios polarizados. Ningún adulto debería enviar a una niña de 5 años a una tienda sola con $1 para leche. ¿Qué tal si te ayudo con la leche y regresamos juntas? Dentro de la tienda, Lily parloteaba sobre la escuela, sus dibujos, cuánto extrañaba a su mamá. Pero su voz tenía esa dulzura cautelosa que Sara reconocía, la forma en que los niños aprenden a ser felices cuando su seguridad depende de la aprobación de los adultos. En la caja, forcejeó con el billete, quedándose sin 43 centavos. Sin pensarlo, Sara cubrió la diferencia.
Gracias, susurró Lily, y luego levantó la vista con esos ojos devastadoramente honestos que tienen los niños. ¿Tienes hijos? Yo. Sara hizo una pausa, con la mentira a punto de ser pronunciada. Pero algo en la genuina curiosidad de Lily, en su evidente soledad, hizo que la verdad saliera a la luz. Sí, una niña pequeña. ¿Dónde está? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Está con su familia ahora mismo. Lily asintió solemnemente. Como yo, pero mi mamá se fue al cielo, así que ahora vivo con el tío Marcus. Su voz se redujo a un susurro. Se enoja cuando lloro porque la extraño. Los instintos entrenados de Sara durante 3 años de navegar por las jerarquías carcelarias se activaron. La niña tenía miedo, era cautelosa, actuaba. Alguien le estaba enseñando a ocultar su dolor. ¿La extrañas mucho? Todos los días. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, las parpadeó rápidamente. Pero el tío Marcus dice que las niñas grandes no lloran. Dudó, y luego susurró tan bajo que Sara casi no lo notó. ¿Puede ser mi mamá? ¿Solo por hoy? Sara se quedó paralizada. En ese momento, rodeada de luces fluorescentes y el caos mundano de la compra, una pregunta de 4 palabras de la hija de un desconocido le abrió un profundo dolor en el pecho. Allí estaba una niña pidiendo exactamente lo que Sara luchaba por darle a su propia hija: la oportunidad de ser querida, de ser elegida, de ser importante para alguien. Pero más que eso, Sara reconoció la desesperación en la voz de Lily. Era el mismo tono que Emma había usado durante su última llamada, preguntándole si de verdad volvería a casa. El mismo miedo esperanzador que Sara había cargado toda su vida, preguntándose si alguien alguna vez la querría. Lo que Sara no sabía era que este encuentro casual con Lily la llevaría a la decisión más peligrosa de su vida, obligándola a usar habilidades que había aprendido en prisión y que nadie sospechaba que poseía. Si esta historia de segundas oportunidades y fuerza oculta te llega al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque lo que sucederá a continuación cambiará por completo tu visión de la redención. Caminando hacia el estacionamiento con la pequeña mano de Lily en la suya, Sara vio al hombre en el sedán de inmediato. 40 y tantos, cadenas de oro, reloj caro, pero con una mirada depredadora en la forma en que la seguía. Cuando Lily se acercó al auto, él apenas la miró, el tipo de mirada despectiva que Sara había visto en los guardias a los reclusos que consideraban inapropiados. Ya era hora. Niña, sube. Su voz era áspera, impaciente. Nada de cariño para una niña que acababa de perder a su madre. Ningún reconocimiento de que hubiera completado con éxito la tarea que le había encomendado. Esta es mi nueva amiga, anunció Lily con orgullo, todavía de la mano de Sara. Me ayudó a comprar leche y también tiene una niña. El hombre entrecerró los ojos a posarse en Sara. Sintió que catalogaba detalles. Su ropa desgastada, su postura, si representaba alguna amenaza para el juego que estaba jugando. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amiga? Sara. Mantuvo la voz neutra, pero su instinto le gritaba peligro. 3 años en el correccional de mujeres de Riverside le habían enseñado a leer a la gente rápidamente. Este hombre miraba a Lily como si fuera una propiedad, no de la familia, como si solo fuera útil mientras cumpliera un propósito. Bueno, Sara, gracias por la ayuda. Estamos bien aquí. Extendió la mano para abrir la puerta del copiloto, despidiéndola claramente. Pero Sara notó cómo apretaba la mandíbula cuando Lily se quedó allí, sin soltarle la mano. Tío Marcus, ¿puede Sara venir a cenar con nosotros? No tiene a dónde ir y me compró leche cuando no tenía suficiente dinero. No. El tono de Marcus fue tan brusco que hizo que Lily se estremeciera. Su pequeño cuerpo se tensó de inmediato, de una forma que le indicó a Sara que no era la primera vez que la regañaban. Sube al coche. Ahora. Sara vio el momento exacto en que la expresión radiante de Lily se arrugó y se transformó en una obediencia cuidadosa. La misma transformación que Sara había presenciado en Emma durante sus últimas visitas, como los niños aprenden a tragarse la decepción y a obedecer cuando el amor parece condicionado. Sara apretó suavemente la mano de Lily antes de soltarla. No pasa nada, cariño. Quizás nos veamos por ahí. Puedes venir a la tienda mañana, susurró Lily, subiéndose al coche. El tío Marcus me manda comprar leche todos los días. Todos los días. Una niña de 5 años, enviada sola a un supermercado sin dinero, dependía de la amabilidad de desconocidos para hacer recados básicos.
A Sara se le revolvió el estómago cuando Marcus arrancó el motor sin molestarse en comprobar si Lily llevaba puesto el cinturón de seguridad. Al arrancar el sedán, Sara vio el rostro de Lily pegado a la ventanilla trasera, con su pequeña mano despidiéndose. La desesperación en ese gesto le recordó dolorosamente el rostro de Emma durante su última visita supervisada. La forma en que su hija la había mirado por la ventana de la oficina de servicios sociales, confundida sobre por qué su mamá no podía ir a casa con ella. De vuelta en el centro de reinserción social, Sara se sentó en su estrecha cama mirando la carta de rechazo que había recibido esa mañana de servicios infantiles. Las palabras se le habían grabado a fuego. S.R. Martínez, si bien reconocemos que completó los programas requeridos y su comportamiento ejemplar durante el encarcelamiento, su incapacidad para conseguir un empleo estable plantea serias dudas sobre su capacidad para brindar atención adecuada a una niña con el historial médico de Emma. La carta continuaba detallando la necesidad constante de Emma de revisiones periódicas, la importancia de la estabilidad durante su recuperación posterior al tratamiento y la obligación del tribunal de priorizar el bienestar de la niña sobre los deseos de la madre. Cada frase clínica era un giro brusco, reduciendo los 3 años de preparación, educación y desesperada esperanza de Sara a una serie de trámites burocráticos. Su compañera de celda, Rosa, había sido hacker antes de ser arrestada por espionaje corporativo. La cárcel te enseña 2 cosas, solía decir Rosa durante sus conversaciones nocturnas en la oscuridad: a ser invisible cuando necesitas sobrevivir y a ver todo lo que otros pasan por alto cuando necesitas luchar. Rosa le había enseñado a Sara habilidades que iban mucho más allá de la licenciatura en contabilidad que cursaba antes de su arresto. Cómo investigar a personas a través de huellas digitales, cómo rastrear registros financieros en múltiples plataformas, cómo encontrar información que otros querían enterrar. El conocimiento es poder, susurraba Rosa, y el poder es lo único que protege a personas como nosotros. Sara abrió su portátil, una máquina donada por el programa de capacitación laboral de la prisión, y buscó Marcus Rivera, añadiendo Chicago y tutela. En 1 hora, encontró lo que buscaba, y se le heló la sangre. Marcus Rivera, el tío materno de Lily, había solicitado la custodia temporal hacía 3 meses tras la repentina muerte de su hermana. La solicitud lo presentaba como un hermano afligido que se hacía cargo del cuidado de su sobrina huérfana. Pero cuanto más investigaba Sara, más mal le parecía todo. La madre de Lily, Carmen Rivera, no había muerto en el accidente de coche que Marcus había denunciado. La habían encontrado muerta en su apartamento por una presunta sobredosis, pero el expediente del caso presentaba inconsistencias que deberían haber dado lugar a una investigación más exhaustiva. Marcus fue quien encontró el cuerpo. También era beneficiario de un seguro de vida que Carmen había contratado apenas 6 meses antes de su muerte, justo cuando empezó a preguntar a sus amigos sobre cómo desintoxicarse definitivamente. Las manos de Sara temblaban mientras revisaba más documentos, cada uno revelando una nueva capa de errores. Marcus tenía antecedentes: cargos de violencia doméstica que misteriosamente fueron retirados, un delito de conducir bajo los efectos del alcohol, previo en el que la víctima se negó a declarar, conexiones con personas con antecedentes penales graves. Sin embargo, de alguna manera, le habían otorgado la custodia de una niña de 5 años sin una investigación exhaustiva de antecedentes que hubiera revelado estas señales de alerta. El sistema que no le confió a Sara su propia hija, a pesar de su historial limpio en prisión, de haber completado todos los programas requeridos y de su evidente amor por Emma, había entregado a Lily a un hombre cuyo historial gritaba peligro. La ironía era tan amarga que se atragantaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Deja de escarbar o te arrepentirás». Sara miró fijamente el mensaje, con el miedo y la rabia en conflicto en su pecho. Alguien observaba su investigación. Alguien que tenía acceso a su número de teléfono, que sabía que había estado investigando a Marcus Rivera. Alguien que no quería que se descubriera la verdad sobre la muerte de Carmen Rivera. La amenaza debería haberla asustado y obligado a ceder. 6 meses antes, lo habría hecho. Pero 3 años de sobrevivir en un entorno donde mostrar debilidad podía llevarte a la muerte habían cambiado algo fundamental en el corazón de Sara. Habían cometido un error crucial. Asumieron que Sara era solo otra ex convicta desesperada que intentaba reconstruir su vida en silencio, agradecida por cualquier atisbo de normalidad que la sociedad pudiera ofrecerle. No tenía ni idea de que la prisión la había convertido en algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder, con habilidades que no podían imaginar y la furia desesperada de una madre que ya lo había perdido todo una vez.
Lo que Marcus y quien quiera que enviara ese mensaje no se dieron cuenta fue que amenazar a Sarah solo había activado algo que había mantenido cuidadosamente oculto desde su liberación. Las habilidades que había aprendido tras las rejas no se trataban solo de supervivencia, sino de justicia. Y, a la mañana siguiente, Sarah estaba sentada en la biblioteca pública, a 3 computadoras de distancia de un adolescente que hacía la tarea. Había aprendido en prisión que la mejor manera de esconderse era a plena vista. Sus dedos volaban sobre el teclado, accediendo a bases de datos que la mayoría de la gente desconocía. El informe de la autopsia de Carmen Rivera tenía inconsistencias. El análisis toxicológico mostraba niveles de fentanilo que no coincidían con los de un usuario típico, demasiado precisos, demasiado puros. Alguien con conocimientos farmacéuticos se lo había administrado. Sarah comparó el historial laboral de Marcus y encontró algo interesante. Había trabajado como celador de hospital durante 2 años antes de la muerte de Carmen. «Disculpe, ¿es usted Sarah Martínez?» Una voz a sus espaldas le heló la sangre. Se giró lentamente y vio a una mujer de unos 50 años, vestida profesionalmente, con una mirada amable pero penetrante. Depende de quien pregunte. Detective Linda Walls, Departamento de Policía de Chicago. Jubilada. La mujer se sentó sin invitación. Te he estado observando mientras investigabas el caso Rivera. Trabajé en la muerte de Carmen antes de jubilarme el mes pasado. La mano de Sarah se movió instintivamente para cerrar la laptop, pero Walls la levantó. Tranquila, no estoy aquí para arrestarte. Estoy aquí porque alguien necesita preocuparse por esa niña, y el sistema, desde luego, no lo está haciendo. No sé de qué estás hablando. Walls sonrió con tristeza. Sarah, sé exactamente quién eres. Es contadora, condenada por malversación de fondos, luchando por la custodia de tu propia hija. Y ahora mismo, eres la única persona que hace las preguntas correctas sobre la muerte de Carmen Rivera. Sarah estudió el rostro de la mujer mayor. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque Marcus Rivera amenazó mi investigación hace 6 meses. Dijo que me arrepentiría de haber investigado los negocios de su familia. Walls se inclinó hacia adelante. 3 días después, mi capitán me reasignó misteriosamente a casos sin resolver, y el expediente de Carmen quedó enterrado. Alguien con conexiones importantes quería que ese caso desapareciera. Por primera vez en días, Sarah sintió algo parecido a la esperanza. ¿Qué sabes? Walls sacó una carpeta delgada. Carmen se estaba desintoxicando. Llevaba 4 meses en Narcóticos Anónimos, tenía un patrocinador y planeaba irse de Chicago con Lily. La noche que murió, llamó a su patrocinador presa del pánico y le dijo que Marcus la estaba presionando para que firmara los papeles de custodia, por si acaso pasaba algo. Sarah apretó la mandíbula. ¿Seguro de vida? $200,000. Pero aquí está el truco. Carmen intentó cambiar a Lily como beneficiaria la semana antes de morir. La compañía de seguros no tiene constancia de que se procesara el papeleo. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Walls compartía sus archivos no oficiales mientras Sarah usaba sus habilidades digitales para rastrear registros financieros. El panorama que surgió fue más feo de lo que ninguna de las dos había imaginado. Marcus no solo era el tutor de Lily, le robaba sistemáticamente su herencia, usaba sus prestaciones de la seguridad social y ya había iniciado el proceso para adoptarla definitivamente. ¿Hay más?, dijo Walls en voz baja. He estado vigilando a Marcus desde que murió Carmen. Tiene deudas de juego, les debe dinero a gente muy peligrosa. Lily no es solo un sustento, es su póliza de seguro. El teléfono de Sarah vibró. Otro mensaje amenazante. Última advertencia. Déjalo o tanto tú como policía tendrán accidentes. Walls vio el mensaje y rió con amargura. Un error de principiante. Solo alguien con acceso a las bases de datos de la policía sabría que estoy involucrada ahora. Miró a Sarah con un nuevo respeto. Tienes habilidades que no esperan, ¿verdad? La prisión te enseñó más que solo contabilidad. Sarah la miró a los ojos. Rosa, mi compañera de celda, estuvo presa por ciberdelito. Me enseñó cosas que el sistema desconoce que puedo hacer. Bien, porque tengo una idea completamente ilegal, totalmente fuera de lugar, y probablemente nuestra única oportunidad de salvar a esa niña. La sonrisa de Walls era depredadora. Marcus se cree intocable porque tiene protección, pero no sabe que vamos. Esa noche, Sarah regresó al supermercado donde había conocido a Lily. Esperó en el estacionamiento hasta que apareció el destartalado sedán. Esta vez,
Tenía listo un plan que salvaría a Lily o destruiría lo que quedaba de la vida de Sarah. Mientras Marcus volvía a enviar a Lily sola a la tienda, Sarah colocó discretamente un pequeño rastreador GPS debajo de su coche, un dispositivo que Walls había tomado prestado del almacén de pruebas. La primera fase de su operación estaba en marcha. Lo que Marcus no podía saber era que amenazar a dos mujeres que ya lo habían perdido todo acababa de sellar su destino. Sarah y Walls ya no solo investigaban, sino que buscaban. Y la presa no tenía ni idea de que el cazador había aprendido a ser paciente, preciso y absolutamente despiadado cuando la vida de una niña estaba en juego. El rastreador GPS los condujo a la verdadera operación de Marcus 3 días después. No era su apartamento, sino una bodega destartalada en la zona sur, donde dirigía una red de apuestas ilegales usando el dinero del seguro de vida de Carmen como capital inicial. Sarah y Walls observaron desde el otro lado de la calle cómo Marcus emergía, visiblemente agitado, gritando en su teléfono. La niña está haciendo demasiadas preguntas sobre su madre. Necesito mudarla pronto, tal vez con mi primo en México. Solo hasta que se tramiten los documentos de adopción y pueda acceder al fideicomiso. A Sarah se le heló la sangre. Planeaba desaparecer con Lily. Ahora, susurró Walls por la radio, ejecuta la fase 2. Al otro lado de la ciudad, los contactos de Sarah en la prisión subían simultáneamente todo lo que habían recopilado a todos los medios de comunicación, redes sociales y bases de datos policiales de la ciudad. Las fotos reales de la autopsia de Carmen, los registros financieros de Marcus que mostraban el dinero robado de seguro, grabaciones de él hablando de cómo resolver problemas. Todo se filtró anónimamente, pero se rastreó hasta llegar a fuentes innegables. El teléfono de Marcus empezó a vibrar sin parar. Sarah vio cómo su rostro pasaba de la molestia a la confusión y finalmente al terror absoluto, mientras leía un mensaje tras otro. Las noticias locales acababan de publicar la noticia. Operador de una red de juegos sospechoso del asesinato de su hermana y puesta en peligro a un niño. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Pero Sarah no había terminado. Su portátil, conectado al GPS del coche de Marcus, mostraba que se dirigía a toda velocidad hacia su apartamento, donde Lily estaba sola con una niñera a la que Marcus pagaba para que no hiciera preguntas. Sarah lo había previsto. Ya había estado dentro del edificio. Marcus irrumpió en la puerta de su apartamento y la encontró vacía, salvo por una nota. Lily está a salvo. El dinero se ha ido. Tus amigos jugadores saben dónde vives. Corre. Su cuenta bancaria había sido vaciada. Hasta el último centavo de seguro de Carmen había sido donado anónimamente a organizaciones benéficas para niños en nombre de Lily. Sin embargo, sus deudas de juego seguían prácticamente intactas. Los hombres peligrosos a los que debía lo buscarían en cuestión de horas. Sonó el teléfono de Sarah. Marcus, sollozando, desesperado. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lily? Necesito que me devuelvan ese dinero. Esa gente me matará. Lily está con gente que de verdad se preocupa por ella, dijo Sarah con calma. El padrino de Carmen Enna, que ha sido aprobado como padre de acogida de emergencia. El dinero que robaste está ayudando a niños que de verdad lo necesitan. No lo entiendes. Tengo deudas. Estoy muerto sin ese dinero. Estabas muerto en el momento en que decidiste hacerle daño a un niño para ganar dinero, respondió Sarah. La única diferencia es que ahora todo el mundo sabe lo que eres. A través de su portátil, Sarah vio en directo la cobertura de noticias del allanamiento del almacén de Marcus. El reportero estaba entrevistando al detective Walls, quien misteriosamente había sido reasignado al servicio activo tras la aparición de nuevas pruebas. Esta investigación revela fallos sistémicos en nuestros servicios de protección infantil, decía Walls. Una niña en duelo fue entregada a un hombre que la veía como una mercancía, no como un miembro de la familia. La madre de esta niña murió intentando protegerla, y no honramos ese sacrificio. La voz de Marcus se quebró al otro lado del teléfono. Por favor, desapareceré. No volveré a molestar a Lily. Solo dime dónde está. Aún no lo entiendes, dijo Sarah, mirando por la ventana hacia el centro de reinserción social, donde había pasado meses planeando este momento. Esto nunca se trató de ti. Se trataba de asegurar que Lily tuviera la oportunidad de ser amada, de estar segura, de crecer sabiendo que su madre murió protegiéndola, no abandonada por todos los que se suponía que debían cuidarla. Colgó mientras los coches de policía rodeaban el edificio de Marcus. A la mañana siguiente, Sarah estaba sentada en la oficina de otra trabajadora social. Esta vez, la mujer frente a ella sonreía.
Señora Martínez, su papel en la exposición del caso Rivera ha demostrado una integridad y una capacidad de investigación notables. Nos gustaría hablar sobre su solicitud de custodia para Emma. Parece que ha encontrado su vocación en la defensa de los derechos de los niños. Mientras las sirenas apagaban en la mañana de Chicago y Marcus enfrentaba la justicia por crímenes que habían estado ocultos a simple vista, Sara comprendió que a veces salvar a alguien era el primer paso para salvarse a sí misma. Pero la historia no había terminado. Aún quedaba una niña que necesitaba escuchar 4 palabras que lo cambiarían todo. 6 meses después, Sara Martínez entró por las puertas del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois no como una madre desesperada que imploraba sus derechos, sino como su nueva investigadora de protección infantil. La placa en su chaqueta decía Martínez, Unidad de Delitos Especializados, una división creada específicamente para investigar casos de explotación financiera de niños vulnerables. Su primer caso había sido la condena de Marcus Rivera. Cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado, poner en peligro a un menor y delitos financieros. El juez lo había calificado como una de las traiciones de confianza más calculadas que este tribunal haya presenciado. Los socios de Marcus en el juego habían sido menos pacientes que el sistema judicial. Había solicitado la custodia preventiva durante su primera semana tras las rejas. «Mamá, ¿estás lista?» La voz de Emma devolvió a Sara el presente. Su hija de 8 años estaba en la puerta de la nueva oficina de Sara, con la mochila al hombro y los ojos brillantes por la confianza que le daba saber que realmente la querían, que estaba realmente a salvo. «Cass, cariño, un caso más que cerrar». Sara sonrió, recordando cuando Emma solía alejarse de ella con un sobresalto durante esas visitas supervisadas, confundida sobre por qué esta desconocida insistía en que era mamá. La audiencia de custodia había sido rápida una vez que se hizo público el papel de Sara en el caso Rivera. El juez que una vez cuestionó la idoneidad de Sara como madre fue el mismo que elogió su extraordinaria dedicación al bienestar infantil y le otorgó la custodia total de inmediato. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase». El detective Walsh entró, seguido de una mujer que Sara reconoció como la madrina de Carmen Rivera en A, María Santos. Entre ellas caminaba una niña con sus familiares rizos dorados, ahora más largos y peinados con pasadores de colores. «Lily». Emma se abalanzó sobre ella, y las 2 niñas se abrazaron como hermanas perdidas. Se habían visto varias veces en los últimos meses, mientras Sara ayudaba a facilitar la transición de Lily a la tutela de María. «Sara», dijo María con cariño, «queríamos agradecerte una vez más antes de que la adopción se concrete mañana. Lily tiene algo que decirte». Lily se acercó al escritorio de Sara. Sus ojos ya no reflejaban la tristeza desesperada del supermercado. Estaba sana, rió, segura de saber que María la amaba de verdad. «Señorita Sara», comenzó Lily, luego hizo una pausa, mirando hacia arriba con esos ojos devastadoramente honestos que tienen los niños. «¿Recuerdas cuando te pregunté si podía ser mi mamá?» A Sara se le hizo un nudo en la garganta. «Lo recuerdo, cariño». «Bueno», continuó Lily con la sabiduría de una niña que había sobrevivido demasiado. «Ahora sé que las mamás no son solo quienes te dan a luz. A veces, las mamás son quienes te salvan». Metió la mano en el bolsillo y sacó un dibujo a lápiz. 2 mujeres y 2 niñas pequeñas frente a una casa con corazones flotando sobre sus cabezas. En la parte inferior, con letras de jardín de infantes, decía, «Mi familia que me eligió». «Me salvaste del hombre aterrador», susurró Lily, «y luego ayudaste a María a salvarme para siempre. Así que eres como mi primera mamá, y María es mi mamá para siempre. ¿Te parece bien?» Sara se arrodilló y abrazó a Lily, sintiendo a Emma unirse al abrazo. «Está más que bien, cariño. Es perfecto». Más tarde esa noche, mientras Sara arropaba a Emma en su pequeño pero acogedor apartamento, su hija levantó la vista pensativa. «Mamá, ¿por qué ayudaste a Lily si ni siquiera la conocías?» Sara consideró su respuesta con cuidado. «Porque a veces, mi niña, ayudamos a los demás no porque los conozcamos, sino porque sabemos lo que se siente necesitar ayuda, y porque salvar a alguien más puede enseñarte a salvarte a ti misma. Como cuando me salvaste aprendiendo a ser valiente». «Exactamente». Al apagar las luces y caminar hacia su habitación, Sara pasó junto a la carta enmarcada en la pared del pasillo, su reconocimiento oficial del gobernador por su servicio excepcional en la protección de niños vulnerables. Junto a ella colgaban la foto escolar de Emma y el dibujo de Lily de la familia que habían elegido.
Marcus había intentado destruir a Sara amenazando su investigación. En cambio, había despertado algo en ella que transformó no solo su vida, sino su propósito. La ex convicta que no conseguía trabajo en un supermercado se había convertido en la defensora que se aseguraba de que otros niños nunca sufrieran lo que Lily había padecido. La mujer a la que todos rechazaron había aprendido la verdad más importante de todas. A veces la mejor segunda oportunidad no viene de ser elegida por otros, sino de elegir luchar por quienes no pueden luchar por sí mismos. Sara descubrió que la redención no se trata de borrar el pasado, sino de usarlo para construir un futuro mejor para los demás. Su experiencia en prisión no arruinó su vida, la preparó para el momento en que la valentía más importaba. Si esta historia de segundas oportunidades y el poder de la familia elegida te conmovió, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales increíbles que demuestran que nunca es tarde para reescribir tu final. Porque a veces las mayores victorias provienen de las batallas que libramos no por nosotros mismos, sino por las almas inocentes que susurran: ¿puedes salvarme también?